Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente, gloria al Señor que nos permite estar nuevamente con ustedes en otra entrega de Vida en Abundancia. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. En esta noche me acompaña mi hijo y mi sobrina, ya ellos se van a presentar y a dar las gracias también y glorificar al Señor. Amén, Dios le bendiga a todos. Esperamos que este programa esta noche sea de mucha bendición. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, especialmente para el creyente, un tema que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Ya que yo creo que todos lidiamos con la ira en un momento u otro, ¿verdad? Tenemos que enfrentar la ira. Amén, amén. Muchas bendiciones a todos. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas y que lo ayuden el día de hoy con la información de que vamos a estar hablando con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a saludar a los hermanos que ya van entrando. Muchas bendiciones. Dania, a Erika, a Gutiérrez Valles, Gracias, bendiciones. hermana Vanessa, bendiciones. Vanessa, bendiciones. Maribel, Dania, nos dejan saber si se escucha bien. Edilí, Génesis, Dios te bendiga. Dios bendiga. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando, como decía mi hijo, acerca de este tema que es muy importante. Muchas personas creen que a veces cuando uno se enoja está pecando, solamente de sentir la emoción. Y a veces, ¿verdad? Podemos caer en un error de creer que no podemos enojarnos. Vamos a ver cuál es el pecado cuando nosotros nos enojamos. Podemos caer en un pecado cuando estemos manifestando nuestro enojo, podamos hacer daño. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los cristianos, todos somos humanos, nos podemos enojar. En algún momento podemos hasta fallarle al Señor, somos humanos, pero no por eso nosotros vamos a caer en el error de muchos cristianos de decir, oh, todo el mundo se enoja, todo el mundo peca. Entonces, nosotros estamos llamados a cada día poder ir, ¿verdad?, fortaleciendo esas áreas débiles en nuestra vida y poder vencerlos con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar en esta noche definiendo lo que es la palabra ira. Dice palabra controversial y malentendida emoción. Hasta los llamados expertos no logran llegar a un acuerdo. Unos dicen experiméntela y exprésela y otros dicen repúdiala y rechácela. Un diccionario define la ira como un sentimiento de fuerte disgusto. ¿Es esta tu definición o usted la expresa en otros términos? ¿Cómo la describiría? La definición del diccionario sugiere que la ira es manejable, que es como otro sentimiento, ni mala ni buena en sí misma. El problema radica en su mal uso. Amén. Sí, la ira, pastora, es algo que se siente aún desde que nacimos, ¿verdad? Desde que el bebé puede enojarse, se enoja simplemente porque quizá usted tenía el bebé cargado, usted comiendo, le metió la mano y no coma eso. El bebé grita, el bebé se enoja, siente la ira desde ese momento, ¿verdad? Entonces es algo que es parte de la naturaleza humana, es normal, ¿verdad?, sentir ira, pero mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, en Cristo especialmente, yo creo que debemos aprender cómo lidiar con la ira, porque no es que no vamos a sentir ira, ¿verdad? Incluso Dios se puede irar, ¿verdad? Existe la ira de Dios y Dios se enoja también. Cosa es que el problema está en que si tenemos la causa verdadera para sentirnos enojados. Porque hay personas que la Biblia conoce como el iracundo. Y la persona iracunda es la persona explosiva que de la nada explota. Es decir, sin tener razón ninguna para justificar su enojo, se enoja, hace daño, ¿verdad? Sin causa y sin razón. Porque hay veces que vamos a ser provocados, ¿verdad? Y vamos a vivir cosas o vamos a enterarnos o ver cosas, ¿verdad?, que nos van a provocar la ira. Hay situaciones en el mundo, ¿verdad?, en el cual como cristianos debemos sentir ira, ¿verdad? Por ejemplo, la película esta que salió del tráfico de niños. Esa es una situación que el que la ve, ¿verdad?, debería sentir algo, ¿verdad? Debería sentir alguna clase de enojo, de ira,
porque son situaciones tristes, son injusticias que vemos que debería de provocar en el ser humano sensible, porque el insensible no le importa las cosas, pero el cristiano se supone que es una persona sensible, a lo que Dios es sensible. Esto debería provocar a ira. Entonces, no es que la ira, el sentirla es mala, pero cuando la ira viene de lugares donde no deberíamos enojarnos, porque hay personas que se enojan de nada, entonces ahí es que está el problema. Entonces, porque viene el enojo y si no sabemos lidiar con él, si no sabemos controlarnos en esos momentos, vamos a fallarle a Dios y vamos a causarle daño, porque algo de la ira es que la ira en su mayoría de veces es dañina. La ira es destructiva. Amén. Yo creo que una de las cosas que nosotros queremos que ustedes se lleven es que hay que ir más allá. No solamente, como hemos dicho, decir todo el mundo siente el enojo, es una emoción que tú dices que sentimos desde chiquito, es normal. Cada uno de nosotros puede sentir ese sentimiento. Incluso hay situaciones que lo van a causar que son normal y deben de causarlo. Pero el punto es ir más allá, buscar adentro de nosotros mismos, ¿verdad? A través de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para ver si en realidad hay una causa que sí es una injusticia que está ocurriendo. El punto es conocer esa realidad, porque el enojo, la ira viene de frustración, viene de la causa de injusticia, de sentirse débil, de sentir que alguien te está causando un mal. Hay que ver las situaciones que nos están llevando a la ira para después poder hacer una evaluación de la situación, del problema y también de nosotros, porque hay varias partes que va con el tema. Amén. Una parte muy importante que tú dijiste, que nosotros tenemos que hacernos una evaluación de nosotros mismos, porque puede ser que nuestra percepción de las cosas no sean correctas. Así es. Entonces me enojo porque percibí algo. Exactamente. Y en verdad no era para enojarme, sino que como lo percibí mal, porque vamos a ver más adelante cómo nosotros muchas cosas lo tomamos a lo personal y por eso no sabemos cómo enfrentar el enojo o nos podemos nosotros enojar por cualquier cosa. Porque como nosotros sabemos, nosotros los humanos somos débiles. Cosas que podemos tener en el corazón nos pueden llevar a nosotros a malinterpretar las cosas. Así es. Y creer que cuando se busca resolver un problema, creer que el problema me están atacando a mí. ¿Ve? Y por eso no llegamos muchos de nosotros a un nivel de madurez en el Señor, que es donde muchos cristianos debemos llegar a un nivel de nosotros saber resolver, ¿verdad? Nuestras debilidades, cómo lidiar con ellas, el enojo, que muchas veces lo vemos no todo el mundo se enoja, pero la verdad es que tenemos que ver más profundo. Hay enojos, pero posiblemente tengamos que profundizar para ver la causa. ¿Ves? La causa. Algunas personas manifiestan su ira igual a un misil orientado térmicamente, que no hay aviso, no suena ninguna alarma, todo en calma y de repente estalla el misil. Damos, ¿verdad?, crédito a la fuente de donde hemos sacado mucha información. El daño puede incluir sentimientos heridos y relaciones distanciadas, y recuperarse de esta embestida, ¿verdad?, tan furiosa puede tomar días y aún mucho tiempo. Hay personas que se enojan, vienen los daños en las relaciones, y hay personas que se dejan de hablar por mucho tiempo. Y sanar relaciones rotas, eso conlleva mucha madurez. Amén. Entonces, por eso es que la gente dice fulano o fulana son bombas de tiempo. Ustedes lo han oído decir. ¿Por qué? Porque son personas que cuando vienen a ver explotaron. Sí. De cualquier cosa que malinterpretaron, boom, explotaron. Entonces, con mucha frecuencia relacionamos cualquier expresión de ira con una explosión. Esto es lo que la gente cree, que todo el que tiene una explosión de ira es el iracundo. Pero vamos a ver cómo hay personas, ¿verdad? Cómo la ira se esconde detrás de máscaras, de caretas. Y una persona que es sarcástica es una persona que tiene ira. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que profundizar. Por eso es que hay que aprender. Los sinónimos más usados para definirla son cólera,
rabia. Hay gente que dice, tengo una rabia, Así es. furia, hostilidad. Y estas palabras pintan el cuadro de la ira fuera de control, dice. Las reflejan de modo destructivo. Con frecuencia la ira comienza lentamente. Empieza con una leve excitación e incomodidad. Notamos cambios en nuestro cuerpo, especialmente nos sentimos tensos. Las pulsaciones del corazón se incrementan y eleva el nivel de adrenalina. Aquí hay una pregunta. ¿Usted lo ha sentido? Sí, sí. Es algo que en algún tiempo todos sentimos, pastora. Claro. Y en verdad es algo que si no nos detenemos a analizar y a pensar de dónde proviene esta ira, porque la mayoría de veces, pastora, la persona iracunda, ya yo que fui una persona iracunda en el pasado, antes de yo convertirme, venir a Cristo, y había mucha ira en mí, ¿verdad? Y eso fue de las primeras cosas que Dios tuvo que trabajar en mi vida, pero ya eso hace una década, ¿verdad? Ya eso hace muchísimos años en que Dios tuvo que trabajar eso en mí, pero, ¿verdad? Hay personas que nunca se detienen a analizar el por qué están enojados, el por qué sienten ira, ¿verdad? Y si nos vemos, siempre hay una causa, siempre hay una raíz que la mayoría de veces no tiene ni siquiera que ver con la situación del presente. Así es. Es decir, una persona que tiene un enojo profundo, ¿verdad? Puede ser un enojo que tuvo hace 20 años con un padre, con un familiar, con alguien, y como nunca pudo sacar ese enojo, ¿verdad? Ese enojo hizo una raíz. Entonces, ¿qué pasa? Ya cualquiera persona que le dice algo, esa persona explota. Pero no tiene ni siquiera que ver con lo que le dice, no tiene que ver ni siquiera con la situación que está pasando, sino que simplemente vivimos enojados. Y la persona que vive airada es una persona que fácilmente se irrita. Una persona irritable que de cualquier cosita ya pierde la comunión, ¿verdad? Ya lo sacaron de comunión, ya sacaron el monstruo. El problema es, pastor, usted sabe que cuando acompañamos eso con la victimización, ¿verdad? Y lo que se llama el gaslighting. El gaslighting se llama gas de luz, ¿verdad? El gaslighting, que es cuando la persona manipula a través de haciendo a la otra persona sentirse culpabilidad o pensar que está loca. Es decir, es que yo soy así porque tú me provocas. Exacto. Es que yo fuera bien si tú no me provocaras, y no es ni siquiera la provocación, ¿verdad? Porque todo ser humano debería, aún especialmente estando en Cristo, algo que Cristo tiene que poner en nosotros es formar la paciencia. Entonces, Exacto. está bien que después de mucho tiempo la paciencia se agota porque somos humanos, ¿verdad? Aún la persona paciente se le agota la paciencia. Claro que sí. Pero hay personas que no tienen ni una gota de paciencia. Entonces, cuando somos la persona iracunda, mayoría de veces no somos pacientes. Explotamos, como dice ahí, el misil, ¿verdad? Como un misil de la nada, de repente. Y cuando tiene que ver eso, ni siquiera era algo coherente o relevante a la situación en la cual vivimos. Exacto. Nosotros, como tú dijiste, hay términos que nosotros usamos. Nosotros también decimos, yo siento que me voy a explotar. Y algunas veces son de la fuerte emoción que estamos sintiendo, ¿verdad? La ira. Nosotros decimos, yo voy a explotar o quiero explotar. Y lo vemos en lo que acabamos de decir. So, hay que ver cómo se manifiesta la ira en nuestra vida. Nosotros no podemos dar cuenta por la salud, cómo nos afecta en la salud, ¿verdad? Pero también las relaciones, que esa es la parte que yo creo que no le gusta al ser humano. Y estar en relación con our church, estar en una congregación, having fellowship, tener esa relación, porque ahí es que nos confrontan las situaciones y ahí es que se nos va revelando el carácter. Cuando alguien viene y te hace algo y te sale la ira, quizás no es ni que esa persona te está provocando, sino es que ya tú sufres de ira y tú tienes todo eso ahí y tú no has lidiado con eso y viene la última gota que derrama el vaso, así es que se dice. Sí, exacto. Y entonces, entre esas relaciones, nosotros vamos viendo cómo se manifiesta nuestro carácter, pero especialmente la ira, como lo que estamos hablando ahora. Esas relaciones se destruyen porque la gente no te puede decir nada,
O si no te hablan porque conocen que ya tú tienes un temperamento, también eso no ayuda a la relación progresar, porque siempre estamos viendo el rechazo detrás de la persona en vez de saber qué es mi comportamiento, porque si me hacen así con un dedo voy a explotar, Claro. porque así somos. Claro. Destruyen las relaciones de nosotros con la persona que queremos, con la persona que no conocemos, y también destruye y no hace un efecto en la salud de nosotros, en nuestro cuerpo. Así es. Entonces vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Marcos. Encontramos a los fariseos intentando sorprender a Cristo en alguna falta. Una vez él entró en una sinagoga y vio a un hombre con una mano seca. Los fariseos observaban a ver si se atrevía a curarlo, pues era sábado. Ustedes saben que siempre andaban buscando, ¿verdad? Querían hacer caer al Señor. Antes de curar al hombre, Jesús se volvió a los fariseos y les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban en silencio. Eso está en Marcos 3, versículo 1 al 5. Y mirándolos en torno con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. O sea que Cristo en este momento sintió enojo. Claro. Sintió enojo, pero lo expresó cuando él vio la injusticia de los fariseos. Eso fue lo que lo causó, la injusticia, pero ese enojo él lo expresó como constructivamente. Ahí vino el milagro, pero él se enojó con ellos. Entonces Jesucristo, ese enojo no es una ira que viene de un motivo egoísta, sino que esto tiene una causa justa. Porque hay una ira que es injusta, que es la que sentimos nosotros, sí, la mayoría, así es. que me dieron, que me desprecian, que me rechazan, y muchísimas cosas siempre es porque nos duele o porque siempre nos sentimos atacados, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Jesucristo sabía que andaban detrás de él, sabían que lo buscaban para ver de qué manera lo atacaban, lo hacían caer. Y el Señor vio la dureza de estos hombres, que estos hombres, ¿verdad? Preferían que este hombre no recibiera el milagro, porque era sábado. Pero entonces Jesucristo le dio pena ver la dureza, pero sintió enojo también. Y ese enojo lo llevó a él a otorgarle el milagro a este hombre. Entonces esa expresión de este enojo es una manera constructiva. No es una ira que no tiene una causa justa, porque el Señor se enojaba. Así es, y sin embargo, pastora, la ira lo llevó a la confrontación, ¿verdad? Que es allí donde fallamos la mayoría, ¿verdad? Porque la ira tiende a llevarnos a la confrontación, ¿verdad? Especialmente cuando somos personas que no somos muy cobardes, ¿verdad? Porque hay gente que se enojan contigo y te destruyen a tu espalda, pero hay otros que te confrontan, ¿verdad? Y ahí es que fallamos la mayoría, que en la confrontación muchas veces, ¿verdad? Tiende a pasar, especialmente, más pasa en los hombres que en las mujeres, porque ¿verdad? Pero ahí es que la cosa se pone violenta, ¿verdad? Porque la ira puede explotar y puede ser violenta. Y no estamos hablando simplemente que la violencia tiene que ser contra un ser humano, ¿verdad? El darle una trompada a la pared o el estrellar una puerta, esas son reacciones violentas. Esas son demostraciones de la ira. De la ira, pero son violentas. El que estrella una puerta, eso está demostrando su ira de una forma violenta, ¿verdad? De agresiva. El que grita, el que esas son maneras. El que le falta el respeto. Esas son cosas violentas, ¿verdad? Entonces, porque la violencia no siempre tiene que ser contra otro ser humano, pero que hizo esa pobre puerta, ¿verdad? Para que la entrallaran y se rompió quizás hasta la puerta, la pobre puerta recibió nuestra violencia, o la pared, ¿verdad? Que le hicimos un hoyo y hasta nos partimos la muñeca o un dedo, ¿verdad? O hasta podemos agredar a alguien, ¿verdad? Y ya estamos cruzando líneas legales y cosas así, pero estamos ya causando un daño que muchas veces va a venir con su consecuencia. Entonces, eso es lo que no nos gusta cuando estamos sufriendo entonces las consecuencias de nuestro comportamiento en un momento de ira, ¿verdad? Porque ahí no va a haber excusa. Ahí teníamos que aprender a controlarnos, y ahí es el momento difícil cuando pasa un daño
y ya la situación mayoría de veces es irreparable. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ahí perdemos ahí en la confrontación. ¿Por qué? Porque la confrontación no siempre es mala. Jesucristo lo confrontó, ¿verdad? Sí. Con la verdad. Jesucristo lo confrontó, ¿verdad? Demostrándole su falta de amor, ¿verdad? Pero los confrontó. Los confrontó. Así es, a mí me gusta en el ejemplo que vemos aquí en Marcos, que tú dices que él tuvo una justa indignación. Exacto. Y al principio yo dije que alguna del problema de nosotros como humanos es que hay que reconocer si hay una injusticia o no. Y la ira crece de un corazón que es egocéntrico. So, nosotros cuando ponemos y nos miramos a ver qué es lo que está pasando en esta situación, es algo que yo siento la mayoría de las veces, siempre tiene que ver yo. Hay que, como tú dijiste, hay que enfrentar los problemas y con los problemas nosotros vamos lidiando y aprendiendo de nosotros mismos, pero no significa que es una judgment. Que no estamos haciendo un juicio. Un juicio contra la persona, exactamente, pero es con las acciones. Y él contestó y le dice a ellos si es malo salvar una vida o matar ahí en ese día, porque era un día de reposo. Entonces nosotros tenemos que hacer esa evaluación. Se trata sobre el acto de lo que ha pasado o de mí. La mayoría de nosotros cuando sentimos la ira se nos olvida hasta qué pasó, porque se trata de nosotros mismos, es el ego de nosotros y lo que pensamos en lo que sentimos, cómo me hicieron sentir y lo que no siento, y se nos olvida mayoría de las veces los problemas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones que hay que hablarla, tener consejería, hablamos con personas y la gente dice, ya nosotros ni sabemos cuál fue el problema, pero siempre es la emoción que nosotros sentimos. Y la ira es una de esas emociones que es muy fuerte, que hay que enfrentarla, pero tener en la mente de nosotros, cuando estamos nosotros haciendo esa evaluación de lo que es justo, de lo que no es justo, remove ourselves, quitarnos a nosotros mismos de esa equation, del problema, para nosotros poder decir cómo yo aquí puedo crecer de lo que está pasando y sacar mi ego de la situación, porque no lo vemos de esa manera, solamente es lo que yo siento, lo que yo no siento. Y ahí, en esos versos, Cristo hizo el milagro. So, nosotros podemos determinar cuándo hay una injusticia y cuándo está bien, una justa indignación. La mayoría de las veces nos tenemos que poner a nosotros último para que eso sea algo que es una justa indignación. Tú dijiste la película que salió, The Sound of Freedom. Cuando nosotros vemos situaciones así, siempre es porque el corazón de nosotros siente ese peso, esa carga en ver la injusticia que otros pasan. Nosotros vamos a pasar injusticia, puede que pasemos injusticia nosotros mismos, pero la mayoría de las veces lo que vemos no es una injusticia que está ocurriendo, sino es algo que nos falta todavía crecer, madurar. El crecimiento espiritual va de mano con el crecimiento emocional, es algo que yo siempre digo. So hay que poder reconocerlo y ver cómo Jesús hizo el milagro en ese día, aunque él confrontó a la gente y le dijo, am I not supposed to heal because it's a Saturday? Sí, tú sabes lo que pasa es que a veces cuando tendemos a no confrontar el problema va a seguir. Entonces, si el problema es que me está causando esa indignación y yo me quedo callado delante del problema, entonces ahí llega lo que son sentimientos de impotencia, muchas cosas. Si Jesucristo podía mantenerse callado y simplemente ir y sanar el hombre, como muchas de nosotros hubiésemos hecho, ¿quiénes son esta gente para mandarme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Entonces, si Jesucristo hace eso, el fariseo entonces va a tener acusación. El fariseo entonces va a venir, miren a este hombre del diablo, míralo como no guarda el sábado. Sin embargo, Jesucristo viene de una manera muy sabia, ¿verdad? Porque en Cristo estaba la plenitud de Dios, ¿verdad? Ahí estaba toda la sabiduría, ¿verdad? Que el hombre podía tener.
Entonces Jesucristo le dice, dígame, no podemos hacer el bien hoy. Tenemos que entonces permitir el mal. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos entonces venían en contra de Cristo en ese momento, la gente va a decir, ay, esos fariseos son malos. Esos fariseos son malos, miren. Entonces, tenemos que, por eso es que hay que aprender a ser sabio, como manda la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que ser astuto como serpiente, manso como paloma, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, en esos momentos hay que aprender a ser sabio y ser manso. En momentos de ira hay que aprender lo que es la mansedumbre. Pero como tú hablabas, Meredith, el orgullo de nosotros, el ego, ahí es que entra el ego. Porque entonces nos sentimos que, ay, que yo si me quedo callado, entonces esto, lo otro. Fíjense que de las cosas más difíciles para el ser humano, esto es algo que Dios me tuvo que enseñar, ¿verdad? Cuando yo aprendí a lidiar con la ira, que cuando no tenemos nada bueno que decir, hay que quedarse callado. Hay que permitir que el otro hable, especialmente si es una situación donde la persona viene y te ofende o la persona viene y sabemos que son provocaciones y sabemos que si nos quedamos ahí discutiendo con esa persona, la situación va a escalar y se va a poner peor. Hay que aprender a quedarse callado. Hay que aprender a decirle a la gente, está bien, tú ganaste, olvídalo. Deja eso así, o volvemos y hablamos con eso, porque hay personas que no vale la pena tratar de discutir con ellos. Hay personas que discutir con ellos es perder nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque uno puede hablar y uno puede darle todo argumento válido y un argumento que tenga toda lógica y sentido, pero hay personas que son tercas. Entonces, cuando nosotros lidiamos con una persona terca, la terquedad de esa persona va a aumentar nuestra ira. Porque si tú le dices algo a alguien y ya tú vas por la cuarta vez que se lo repite, no vamos a seguir repitiéndoselo. Porque ya no es que la persona no puede oír, es que no quieren escucharme ni me van a escuchar. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Hay que decir, bueno, está bien. Si tú te quieres quedar en tu error, quédate en tu error. Si no quieres aceptar el consejo ni la corrección, hay que dejarlo así. ¿Por qué? Porque yo no me voy a irar, porque si yo me enojo, entonces me va a subir la presión, me puede dar una migraña, voy a fallarle a Dios, voy a estar estresado cuando yo llegue a mi casa, el estrés me lo voy a desquitar con los hijos, me lo voy a desquitar con la pareja, lo voy a desquitar con los hermanos en la iglesia, en el ministerio, hasta con el pastor no lo desquitamos. Oh, sí, pobre pastor. Claro, hasta con los pastores no lo desquitamos. ¿Por qué? Porque no sabemos lidiar con la ira que nos llega. Así mismo es. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y que Dios nos ayude a todos es que nosotros tenemos que madurar. Así es. Madurar. Si tú y yo somos hermanos en Cristo. Así. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y surge un problema entre nosotros dos. Lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, yo no me puedo enfocar en atacarte a ti, así ni tú te puedes enfocar en atacarme a mí. Si no, vamos a atacar el problema. Tú y yo vamos a atacar el problema. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos? ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti y cómo tú me puedes ayudar a mí? Pero hay un problema, ¿verdad? Entre dos hermanos. Pero ya de una vez tú te sientes herido porque te hicieron. Pero estamos en Cristo. Sí. Somos criaturas nuevas. Si te hicieron, ven, vamos a hablar. Exactamente. Y esto es lo que muchos cristianos, lamentándolo mucho, quieren evitar. La confrontación. Así es, pastora. No quieren venir tranquilos, somos hermanos en Cristo. Sí, y es que viene la sanidad, porque aquí ¿verdad? Es que viene confesado sus ofensas así uno mismo, a otro para que seáis sanados. Así es que viene la sanidad. Tenemos que tener una contienda siempre en el corazón. Pero como ustedes decían, surge el problema. Como mi ego es herido, yo quiero venganza. Cuando muchas veces yo no sé cómo lidiar con el problema y yo me siento atacado o atacada, me voy a enojar.
Pero muchas veces la forma de nosotros manifestar el enojo no siempre es el boom. Muchas personas estamos enojados, ¿verdad? Y nos sentimos frustrados muchas veces, pero me voy a victimizar y comienzo a victimizarte para que tú entonces me cojas pena. Y entonces ya ahí no se enfrenta el problema, porque tú me vas a coger pena. Entonces, no. Nosotros somos hermanos en Cristo. Yo estoy enojado contigo. Vamos a resolver el problema. Así mismo, ¿Y por qué tú no te puedes sentar a hablar conmigo? ¿Y por qué no? Tú no te puedes sentir más importante que yo. Ni yo me voy a sentir más importante que tú. Tú y yo somos hermanos en Cristo, que estamos en la misma congregación, ¿verdad? Esto estamos hablando dentro de la congregación. Estamos en la misma congregación. ¿Cuál es el problema que hay? Que dos personas no se puedan sentar a atacar un problema. Así mismo es, pastora. No atacarnos que tú eres así, que tú eres así. No. ¿Qué es lo que está pasando entre tú y yo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Dime tu parte. Yo te voy a decir la mía. Si necesitamos un mediador, vamos, busquemos una persona que esté en medio nuestro. Pero muchos de nosotros no resolvemos el problema así cuando tenemos problemas, ni siquiera en la familia. Si surgen problemas en la familia, ¿qué hacemos los padres? El boom contra los hijos, porque en la demostración de mi enojo, yo estoy buscando controlar la situación expresando un enojo. No, yo no la estoy controlando. Yo estoy haciendo que mis hijos me tengan miedo. Exactamente. Ve. Y eso es lo que busca mucha gente iracunda. Yo no tengo que atacar a un hijo mío. Ven, vamos a resolver el problema. Pero tú eres mi hijo. ¿Por qué? Para que tú me oigas a mí, yo te tengo que matar a ti. Así es. Y cállate la boca e insultar a nuestros hijos. Porque es la manera de expresar mi enojo. Pero con el enojo estoy buscando controlar la situación. ¿Ven? Entonces, esto es lo que nosotros muchas veces, esto se repite en muchas partes. Así mismo se repite en las familias. Un hermano quiere discutir con el hermano y la explosión. ¿Por qué? Porque nosotros, los padres, era la manera de nosotros lidiar con nuestro enojo. Exprésalo y tú vas a derribar. ¿Ven? Sí. Entonces, pero si yo aprendo en Cristo Jesús a expresar mi enojo de una manera constructiva, entonces yo me sé sentar con mis hijos, yo me sé sentar con cualquiera que me ofenda, vamos a atacar el problema, vamos a hablar qué está pasando. ¿Ves? Y esto es un nivel de madurez, ¿verdad? Donde nosotros no queremos llegar por el yo, como decía Meredith, porque me hicieron, porque me hirieron, porque esto y porque esto, porque en verdad el yo lo que demanda, ¿tú sabes lo que es? La que tú me repares lo que tú me hiciste. Claro. Eso es lo que busca el yo. Así es. Tú me la hiciste, yo quiero que tú me la pagues. ¿Ven? Eso es venganza. Por eso la ira, muchos de nosotros cuando estamos airados y no sabemos lidiar con el enojo, buscamos la venganza. Tú sabes que algo que nosotros no pensamos es que cuando nosotros sentimos la ira, ya nosotros sabemos que tenemos una frustración, ¿verdad? Y hablando del ego, la ira es una forma de poder. ¿Tú sabes por qué? Porque detrás de esa frustración hay un nivel de vulnerabilidad. Vulnerability que uno tiene que expresar y uno tiene que sentir para llegar a la raíz del problema, que son las emociones. Porque cuando alguien comete un acto que quizás tuvo mal, vamos a decir en este ejemplo, las emociones se hieren y es normal, pero uno no lo habla. Entonces nosotros experimentamos ese sentido de vulnerabilidad. Y eso se siente muy frágil para nosotros. Entonces elegimos la ira, que con la ira uno siente poder. Porque con la ira uno se siente, you feel puffed up, uno se siente grande, uno tiene la agresividad y ahí uno siente que tiene más control. Porque tiene el poder detrás de una emoción que no sabemos lo que sentimos. Y ese es el punto de nosotros ser procesados en Cristo, de nosotros ir aprendiendo quiénes somos, de nosotros hacer una reflexión, una evaluación sobre las cosas que saltan
como humanos, cuando estamos teniendo relaciones con otra persona, hay que hacer una evaluación, porque cuando yo puedo decir, ok, cuando yo, vamos a decir, cuando yo discuto con mi novio, yo me enojo y es a pelear y a gritar. Pero en realidad es porque yo todavía no he aprendido a expresar que cuando él se comporta de tal manera, yo me siento triste. Para mí eso es muy vulnerable y ese sentimiento no me gusta. Sin embargo, el poder que uno siente con la ira te hace sentir mejor, te hace sentir en control de algo. Y no estamos en control de nada. Cuando estamos experimentando el ira tiene control sobre nosotros. De nosotros mismos. Así mismo es. Algo bien importante, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar es la articulación, el poder expresarse. Porque hay personas que se expresan de una manera, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? Donde te atacan y cosas, y simplemente es producto de la ira, pero tenemos que entender algo, que la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si la justicia de Dios no obra en nuestra ira siempre va a llevar a algo malo. Porque el deseo de la ira es hacer daño. Exactamente. La ira siempre busca hacer daño. Fíjense, analicen nuestras decisiones cuando estamos haciendo algo de la ira. Que fulano me hizo algo, esta es la decisión que yo voy a hacer algo. Siempre buscamos hacerle daño a fulano. Así mismo es. Aunque, y después, ¿qué pasa? Cuando la situación se mejora, cuando la ira baja, el daño queda hecho. Por eso muchos matrimonios que están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa hace algo, de una vez llama a la mamá, que tú no te enteras de lo que hizo este hombre. Así. Cuando viene a ver, la suegra está llamando al esposo, el suegro, hasta los hermanos, la hermana, mira cómo tú estás, ¿quién te crees tú, esto, lo otro? Cuando viene a ver esa relación, ¿verdad? Va a sufrir mucho daño. No, que la familia está haciendo una reunión y el esposo no quiere ir. ¿Y por qué usted cree que el esposo no quiere ir? No podemos culpar ya a esa pareja. ¿Por qué? Porque le hicieron un daño, ¿verdad? Y eso es lo que busca la persona con ira. Busca causar daño. Claro, porque es un desquite. Busca que las otras personas se le unan. Todo para causar y hacer daño. Y el que hace daño no es de Dios. No. El que actúa con malicia está en la carne. Entonces, eso es algo que tenemos que darnos cuenta, que la ira del hombre siempre nos lleva a agradar la carne. El deseo de la carne, ¿verdad? El deseo de venganza. ¿Por qué? Porque pensamos que eso trae una satisfacción cuando yo tomo la venganza, y al final del camino de la venganza nos damos cuenta que si estamos vacíos, vamos a seguir vacíos. Así mismo es. ¿Por qué? Porque el vengarte no sana las heridas. No sana las heridas. No. Entonces, hay cosas que vamos a tener que vivir con la herida, aún a pesar de que podamos tomar venganza. Por eso, como dice la palabra de Dios, confesar vuestras ofensas los unos a los otros, claro, para que llegue la sanidad. Claro, pero es que, mírame, hay algo que se llama emoción y hay algo que se llama la palabra de Dios. Exactamente. Cuando hay un problema, ¿qué yo voy a oír? ¿La emoción lastimada o la palabra de Dios? Yo escojo. Lo que pasa que cuando mi emoción está lastimada, mi emoción me va a llevar a mí a hacer las cosas que muchas veces van a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué yo escojo? Irme y sentirme bien, expresar mi enojo, me la desquité, te insulté y te dije muchas cosas y me siento bien porque mi carne, como tú decías, claro, mi carne, eso es lo que quería, te la di. Yo le di a mi carne lo que me pidió. Exactamente, y hasta la gente lo celebra. Ah, sí, y tú le insultaste, hasta yo hubiese hecho lo mismo, como dice la gente. Entonces, por eso, ¿verdad? Le diste lo que la carne te pidió. Así es. Pero no le diste a Dios lo que Él te pedía en ese momento. Santo, mi alma te alaba. ¿Qué te pedía Dios a ti en ese momento? Que tú te sintieras bien, honrarlo a Él. Así mismo es. Porque cuando nosotros tenemos desacuerdo, no es que tú pierdas y yo gane. No es que yo gane y tú pierdas. Es que el problema se resuelva y Cristo sea glorificado. Y esto es lo que mucha gente no quiere hacer. No es que nada, no quieren hacer. Así mismo es. Bueno,
vamos a seguir adelante, como tú decías. La ira siempre te va a mover a hacer cosas malas. Hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la ira es un motivador. ¿Qué es un motivador? La ira te mueve, a tomar acción. A tomar acciones malas. ¿Ven? Cuando tú no sabes lidiar con ella. Porque la ira te va a llevar a odiar, lastimar, como tú decías, aniquilar, despreciar, detestar, calumniar, maldecir, arruinar, demoler. Hay gente que se encargan. Yo estoy enojado contigo, me voy a encargar de derribarte. Así mismo es. Si yo te quiero hacer desaparecer, te voy a hacer desaparecer porque la gente mata. Porque tienen un enojo, fulano me robó esto, yo nunca busqué solucionar el problema y cuando me vino la oportunidad, la gente mata. A veces por estupidez. La gente se enoja con alguien y coge y comienza a arruinar los testimonios, hablando en la parte espiritual y dentro de las iglesias. Yo estoy enojado contigo, yo te voy a derribar tu testimonio. No, porque mi ira es justa, muchos dicen. Sí, pero lo que tú estás haciendo, eso es pecado. Porque tú, por tu ira, aunque sea justa, tú estás derribando, arruinando y queriendo demoler a una persona que es hijo de Dios, hija de Dios. Y tú estás tratando de derribar y aniquilar un testimonio. Entonces eso es pecado. Aunque tu ira sea justa, tu acción, movido por la ira, no obra la justicia de Dios. Porque ahí no hay justicia de Dios. Así es, pastora. Y no siempre la ira es justa. Muchas veces la ira viene de nuestra mala interpretación de las cosas, que si analizáramos en verdad la situación, si tuviéramos un mediador, una tercera persona que no está involucrada en el problema, porque después nos aliamos con el fulano que es pana mío. El pana mío, en verdad, si yo no sé escoger mis amistades, porque la mayoría de nosotros no sabemos escoger amistades, aunque eso es otro tema, la mayoría de gente no quiere el amigo que le dice la verdad. Entonces, cuando tú tienes amigos que te dicen lo que tú quieres escuchar, son personas que van a estar contigo aunque tú estés mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo te defiendo, aunque tú estés mal, yo te defiendo. No, ese no te ama. Ese no te ama. El que te defiende cuando tú estás mal te va a dejar en el error. Ese es el diablo. Claro. Entonces, muchas veces nosotros estando mal, nos enojamos y buscamos destruir. Sí. Nosotros causando el mal. Nosotros no teniendo la razón. Entonces, vamos, eso es la victimización. Entonces, muchas veces, ¿qué tiende a pasar, pastora? Cuando tiene que ver una persona que no sabe lidiar con ira en contra de una persona que sí sabe lidiar con ira, la persona que destruye es el iracundo. Porque si los dos fuéramos iracundos, vamos a tener un problema y yo quizás sea más fuerte que tú y tú no vas a poder conmigo. Pero el hombre de Dios, el hombre que honra a Dios, con ese se coge todo el mundo, pastora, con el hombre de Dios que no me va a responder. Yo calumnio y ese no me calumnia. Imagínate. Es verdad, yo destruyo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la gente coge al hombre y la mujer de Dios por mango bajito. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque aún teniendo la verdad para destruir, no la usamos porque eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Preferimos callar. Mucha gente se coge en contra de los cristianos, ¿verdad? En su ira. Y eso tiene que ver muchas veces la pareja, cuando tienen un esposo o una esposa inconverso, ¿verdad? Las amistades inconversas. ¿Qué pasa? Se tienden a provocar a uno a la ira. ¿Por qué? Porque saben que no podemos fallarle a Dios. Así mismo. Entonces, por honrar a Dios, muchas veces, ¿qué pasa? Hay que dejar que las personas hagan y deshagan, porque lamentablemente, ¿verdad? La gente, claro, malentiendan, nos juzguen, nos calumnien. ¿Por qué? Porque le estamos agradando a Dios. Por eso, este mensaje es para la gente que quiere agradar a Dios. El que es un iracundo y se siente bien en su ira, vaya y haga lo que usted va a hacer, ¿verdad? Y ojalá no lo coja la policía, quizás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El que quiere agradar a Dios tiene que aprender a lidiar y a controlar su ira. Así mismo. El que no quiere agradar a Dios, este mensaje no es para ti. Pero el que quiere agradar a Dios tiene que aprender a lidiar
con la ira y las consecuencias de la ira, ¿verdad? La emoción que provoca en nosotros, todas esas cosas, eso es parte de la ira. Y como cristianos hay que madurar, hay que fortalecerse en el espíritu, porque solo el espiritual puede contra la ira. Así ¿Verdad? mismo Solo es. el hombre, la mujer que tiene el Espíritu Santo puede tener el dominio propio, porque hay cosas que se requiere mucho dominio propio para refrenar la ira. Así mismo. Porque no es que no voy a sentir ira, pero la ira va a llegar a mi vida y yo no voy a permitir que la ira me controle, porque yo he aprendido, ¿verdad?, en Cristo a vencer la ira. Entonces, después de ahí es otra cosa, ¿verdad? Después hay que meterse muchas veces a buscar el perdón. Como dice la hermana Jocelyn, el perdón entonces hay que buscarlo. El perdón hay que perdonarla, hay que buscar en Dios la fortaleza. Pero no podemos dejar controlar por la ira. Así mismo es. Entonces ya vimos que la ira es un motivador. Me gustan estas cosas y yo le pido a Dios que nos permita seguir trayendo estos programas. Porque estos programas es lo que nos abre a nosotros el entendimiento, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que muchas veces nosotros no hacemos. El profundizar, el buscar, el estudiar, el autoanalizarnos, como decía Meredith. Vamos a ver un caso y ya vamos a tener que ir acabando, pero esto está muy bueno. Yo creo que viene otro programa. Dice, la primera vez que vimos los efectos de la ira en las escrituras fueron muy destructivos. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Eso está en Génesis 4, versículos 5 y 6. Caín estaba molesto con su hermano porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no. Experimentó ira internamente y el resultado fue un asesinato. Así es. Fue separado de su hermano, de las personas y de Dios. Y su ira lo llevó al homicidio y a una extrema soledad. Casi todo en la vida tiene un precio y dar rienda suelta a nuestra ira puede traer alivio, como muchos dicen, ¿verdad? E influir hasta controlar una situación, pero también va a tener un precio. Algunos de los costos pueden parecer obvios. Por ejemplo, relaciones malas, rechazo de otros al acercarnos a ellos, porque la gente no quiere estar con el iracundo. La gente muchas veces nos va a evitar. Entonces, pudiera ser una relación también matrimonial cuando los cónyuges ya ahora son más rivales que amantes. Hay cónyuges que eso es pleito y pleito, donde no hay perdón, donde hay mucha ira, donde hay mucha inconformidad. Y entonces, muchas veces caemos en que ya nos vamos distanciando, porque hay esposas que si los esposos son iracundos y le hablan muy mal, hay esposas que lo que hacen es que quieren evitarlo, porque me habla mal. Entonces, esto es otro programa, porque hay mujeres que aprenden a tragarse la ira, porque quieren evitar que el esposo me hable mal. Y no estamos atacando el problema. Y hombres también. Y hombres también. Claro. Y hombres que también quieren evitar las esposas. Quieren evitar problemas. Le tienen miedo. Y permiten que hagan y deshagan y esto lo otro. Y malgasten mucho dinero. Y no se le puede decir nada. Porque, claro. Entonces, este es otro programa. Pero no atacan el problema. Así mismo es. Quieren evitarlo. Y lo que hace es que esto va haciendo que los cónyuges se vayan alejando. Así mismo entonces, esas son cosas que dicen, no sé, cuando estamos delante de la gente nos abrazamos y nos besamos, pero de que llegamos a la casa estamos así. ¿Por qué? Porque hay cosas sin resolver. Hay cosas que se resuelven. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad? Cómo Caín se enoja contra su hermano, ¿verdad? Hemos enfocado esto muchas veces con la envidia, porque la envidia también es enojo. La envidia es sentir enojo porque alguien tiene lo que yo no puedo tener o lo que yo no tengo. Entonces me enojo con esa persona. Y hay personas que a veces dicen, yo no sé por qué yo estoy enojada con esa persona. Porque esa persona no me ha hecho a mí nada. Posiblemente es que tienes envidia por algo que esa persona tiene y tú no tienes. Pero esas son cosas que usted le dice también eso a la gente y la gente dice que no, que eso es el diablo que lo está poniendo. Entonces, eso fue una experiencia que yo viví con una persona que me dijo, yo le tengo a usted enojo, me dijo.
y yo no sé por qué yo a usted le tengo enojo. Y esa persona vino, porque eso me gustó. Me dijo, a mí me gusta esto de usted, me gusta como esto, pero yo no sé, ¿verdad? Y después Dios mismo trabajó con esa persona y le dijo que esa persona tenía envidia. ¿Ve? Ahora, esas son cosas que muchas veces hacerle a usted ver eso a una persona, como tú decías, eso es difícil. Así, ni vale Por la pena, eso ¿no? es que nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a traer este pasto, esta comida. Y el Espíritu Santo va a trabajar en los humildes. Así es. En lo que cuando la palabra de Dios se está predicando, se están mirando en el espejo. Porque nosotros venimos aquí, pero nosotros hablamos y nos estamos mirando también. Claro. ¿Verdad? Y muchas de nuestras experiencias que compartimos aquí es porque no hemos mirado y porque hemos vencido muchas de estas cosas. Pero podemos ver cómo, ¿verdad? Caín se enoja con el hermano que no tenía la culpa. Así mismo es. Pero ¿qué lo llevó su enojo? A matarlo. Claro, y verdad, pues no se iba a enojar con Dios. ¿Verdad? Pero pudo haberle dicho claro, a Dios. pero a Dios le tenía miedo. Ah. ¿Verdad? Porque Dios lo había sacado del Edén y Dios había demostrado su fuerza, le tenían miedo a Dios, ¿verdad? Quien lo rechazó, su ofrenda fue. Claro, a que no cogió ahí, ¿verdad? Y mató a Dios, ¿verdad? O intentó matar. No, vamos a cogernos con el hermanito débil, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con esto. Entonces, eso muchas veces suele pasar, que nosotros, cuando nos enojamos contra alguien, nuestra respuesta o nuestras acciones dependen de quién es esa persona. Sí. Claro, eso depende de quién es esa persona, porque hay personas que nosotros no nos metemos con ellos. ¿Por qué? Porque si nos descubren, ¿verdad? Con el jefe usted no va a levantar calumnia con el jefe. ¿Verdad? Porque si el jefe, usted al jefe no le va a dar golpe ni lo va a insultar. Porque lo votan. Porque lo votan de una vez, pero a otras personas quizás sí. ¿Verdad? Y en el ejemplo de Caín y Abel, yo digo que él tuvo que saber cómo estaba su corazón. Ahí que yo siempre digo, yo siempre lo llevo para atrás. Hay que reflejarse y hacer un examen a nosotros mismos. Él tuvo que saber cuál era su corazón cuando él ofreció esa ofrenda. Y si no lo sabía, porque quizá muchos de nosotros no lo saben, todavía no sabemos lo que estamos sintiendo, porque eso es un proceso de sanidad, de madurez, que nosotros podamos, como ustedes estaban diciendo, mirarse en el espejo y decir, oh, esa soy yo, porque algunas veces nos miramos en el espejo y todavía creen que hay una sombra detrás de nosotros y es otra persona y no es nosotros mismos. Así mismo. Él tuvo que saber, y si no lo sabía, entonces, qué diferente es si nosotros decimos, mira, a Dios le agradó lo que tú hiciste, tú me puedes enseñar, tú me puedes decir. Qué lindo, y es una diferencia. Entonces, cuando nosotros tomamos la ira y hacemos las decisiones que tomamos, aunque nosotros estamos satisfaciendo la carne y diciendo, esta persona me hizo eso, yo voy a hacer otra cosa y me siento bien por el momento. Hay que ver los frutos de eso. Cuando Dios nos llama a nosotros estar unidos, trabajar juntos, tener armonía, cuando se confrontan los problemas, nosotros podemos seguir unidos. Qué lindo hubiese sido esa conversación, pero nosotros lo podemos tener ahora porque nos sigue pasando. Nos sigue pasando que nosotros vemos que una hermana hace algo y la pastora la puso a abrir el servicio. Ya, yo tengo algo contra esa hermana. En vez de ir a donde Dios, ve si yo tengo envidia, como tú dijiste, pero ¿qué hay en mi vida que yo no estoy haciendo? Nosotros lo decimos mucho. Tú no sabes el precio que está pagando aquella persona, tú no sabes su vida de oración, su vida en la palabra de Dios, lo que esa persona está haciendo, pero nosotros debemos saber lo que nosotros estamos haciendo y tener esa conversación con Dios también. Señor, enséñame a dónde que yo estoy fallando, cuáles son las cosas que a mí me llevan a la ira, pero recuerden que hay una emoción debajo de la ira. La ira es lo más fácil de hacer porque nos da poder. Pero hay que tener esa evaluación entre esa relación con aquella persona, que es lo que está pasando aquí. Porque Dios lo que quiere es la unidad, no es que nosotros vayamos contra el hermano o la hermana por así mismo la ira. Eso es así. Lamentándolo mucho, nosotros escogemos siempre expresar la ira de una manera que no es sana, no construye, sino que muchas veces derriba. Entonces ya nosotros estamos en Cristo
Y nosotros tenemos que aprender a resolver conflictos. Porque fíjate, nosotros sentimos enojo, ¿verdad? Porque nosotros nos criticaron, nos calumniaron, nos humillaron. Pero en mi demostración de ira, entonces yo también calumnio, humillo, derribo, peleo, aplasto. Entonces lo que hago es que juzgo al otro por lo que yo entonces estoy haciendo, ¿verdad? Y eso es un error de muchos de nosotros, que juzgamos al otro por lo que nosotros creemos y nosotros mismos hacemos, sabiendo que está mal. Porque yo me ofendo contigo porque tú me humillaste, pero yo te voy a humillar de otra manera. Porque muchas veces no vengo donde ti porque no puedo, pero por allí te voy a humillar delante de mucha gente. Y te voy a derribar, si puedo derribarte por allí, porque es mi manera de yo, ¿verdad?, desquitármela. ¿Ve? Y lo que hago es que eso no vale nada delante de Dios. Porque para que Dios, ¿verdad?, tome el control de una humillación que me han hecho o de alguien que me hirió, yo tengo que perdonar a esa persona. Si yo no perdono a esa persona y yo comienzo a hacer cosas en contra de esa persona, estoy igualito. Entonces Dios no va a hacer nada porque yo estoy haciendo el papel de Dios. Entonces, para que Dios obre cuando hay una injusticia en mi contra, yo tengo que perdonar a las personas que a mí me han hecho daño. Y es la manera de nosotros que vamos a ver a Dios. Dice: no te asocies con el hombre iracundo, no andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Eso está en Proverbios 22-24. Las escrituras describen a este hombre, una persona que estalla ante la menor provocación. Usted conoce la persona con la que usted se junta. Usted la ha visto, usted lo ha visto, cómo reacciona. Si es una persona que siempre anda enojado, que siempre anda murmurando, porque la murmuración también, la crítica, toda esa cosa, eso es también del enojo. Del enojo, de la ira. Entonces, usted está mirando cómo esa persona se comporta cuando el papá le corrige, cuando la hermana, el hermano en la iglesia le corrige, cuando un líder le corrige. Usted lo está mirando y usted está cerca de esa persona. Entonces, usted tiene que tomar asunto en esa situación. Usted tiene que cuidarse de esa persona que anda, ¿verdad?, desordenadamente. Porque hay personas que si son iracundas en una iglesia van a ser evitadas. Y nosotros a veces creemos, ¿verdad?, porque es mi hermano y es mi hermana, y yo sé que es un iracundo, como tú dijiste ahorita, no, pero me quedo con esa persona porque esa persona me favorece a mí o está de mi parte. Cuando en verdad, si yo amo a esa persona, yo le tengo que decir: hermano, hermana, usted tiene un problema de ira. Así es. Usted me excusa, pero usted ahí no tiene la razón. Usted se está quejando que le hicieron eso, pero usted está haciendo peor porque usted está haciendo esto y esto. Entonces, se te separan. Se te separan. Así mismo. Pero tú nunca dejes de hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque es tu deber como cristiano, como cristiana. Si eres líder o pastor, es tu deber. Entonces, hay personas, lamentándolo mucho, son iracundas. Y el iracundo te va a meter en problemas. Te mete en problemas el iracundo. Fuiste a una tienda, lo provocaron una bomba. En la iglesia, cualquier cosita, una bomba. En el trabajo, una bomba. Ya la gente lo evita. Así es, pastora. Y más de iracundo, yo creo que la palabra conflictiva le sirve más a la persona, ya que hay personas que son muy conflictivas y todo es un conflicto, de todo dañan la fiesta, ¿verdad? Porque ellos querían pollo y en vez de pollo hoy traímos cerdo. Ya, por eso ya esa persona se enojó, viene a sacar 10,000 trapos, ¿no? Que siempre yo, cada vez que pido algo, siempre hacen lo otro, lo contrario, que esto, que lo otro, a mí nunca me complacen, y vienen y sacan 25 años de trapo, que son cosas tampoco que ayudan, ni contribuyen para el bien, pero hay que tener cuidado con personas que siempre se la pasan quejando, siempre se la pasan murmurando, siempre se la pasan en chisme y en contienda, ¿verdad que sí? Aunque la Biblia dice no levantes, ¿verdad?, chisme ni falso testimonio en contra de tu hermano, ¿verdad? En los 10 mandamientos aparece eso, ¿verdad?
Entonces son cosas que tenemos que darnos cuenta de la persona y no es que dejemos de amar a la persona, No, claro que no. no es que dejemos de tratar con la persona, pero si Dios está poniendo que nuestros ojos puedan ver un cierto caso, hay que tratar de ayudar a la persona, por lo menos hacer el intento, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, pastora, le es contado por pecado. Entonces hay muchas personas que están viendo esto, que tienen la confianza y la cercanía con ciertas personas, pero quieren evitar también problemas, quieren evitar la confrontación y permiten que personas en su vida causen daño cuando, como usted decía, nosotros vemos y sabemos. Y sabemos que fulano está mal, que fulano no tiene la razón, por lo cual está enojado. Hasta pensamos quizás que fulano es un ñoño, que siempre llora de todo, porque hay gente que son ñoñas. Sí, señor. Hay gente que son ñoñas. Y por todo lloran, por todo se enojan, aún no teniendo la razón. Hay que dejar de ser tan sensible a las cosas. El cristiano tiene que madurar, tiene que crecer y no puede irritarse por todas las cosas. Hay que aprender a ser lento para la ira. No es que yo no me enoje. Si fulano anda por ahí, pues quizás fulano me provoca el enojo, pero no voy a explotar. Ni en la primera vez voy a explotar. ¿Por qué? Porque hay que ser lento. Hay que ser lento. Ahora, si fulano no coge cabeza después de 4 o 5 veces que tú te sientas con él, entonces eso es otra cosa. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con la persona iracunda. Así mismo porque es. el iracundo es un hombre violento. Exactamente. Y tú puedes andar con una persona, esa persona en un mall, pon tú. Te va a buscar un problema. En una playa, te va a en buscar cualquier un problema. lado, te busca un problema. Cuando viene a ver, le dio un trompón a alguien y tú andando con él. Así es, pastora. Y eso pasa mucho en los deportes. Por eso los cristianos en deportes tienen que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Sí, y en la iglesia. Que siempre quieren pelear con el otro equipo. Siempre quieren. El violento, quieren de una vez darse golpe. La gente de una vez quiere darse golpe. Viene alguien, te choca y salió del carro a matar al otro. Así es. Y son cristianos. Estamos hablando de gente cristiana. Sí. Y si no son cristianos, cuídese también, porque usted no puede estar asociado. Aquí dice asociarse. Sí. Esa es una gente que usted camina. Nos buscan un problema. Usted se va a buscar un problema, y más si tiene una pistola. Y es un hombre iracundo y violento. Una mujer claro. iracunda y violenta. Y anda armado. ¿Qué usted hace andando con esa persona? Se va a buscar un problema. La menor confrontación de esa persona va a agarrar el alma y va a matar. Entonces usted anda en el asiento del carro, salió, mató al otro, usted está en problemas. Así es. Entonces tenga mucho cuidado con quién usted se asocia, porque esto es algo que hay que detenerse, porque esto no solamente va a pasar dentro de la iglesia, que tengamos diferencia así y ahí mismo es. la persona puede hacer un show y usted que anda con esa persona, usted va a estar en el mismo paquete. Porque a la hora que una persona en una iglesia, sea la persona que usted anda en la iglesia y que la conozcan ustedes los que son panas, y ahí hay un problema y su pana sale y ofende a todo el mundo, a usted la van a volver, la van a poner en el mismo paquete de esa persona. ¿Usted está involucrado? Usted está involucrado. Claro, usted está involucrado ahí. Porque dicen que dos no andan juntos si no están de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuando yo veo gente que se unen, hay cosas, hay algo en común que los une. ¿Verdad? Lo que nos tiene que unir a nosotros es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos tiene que unir y amarnos. Así es. Amarnos. Pero eso lo digo también en la iglesia. Cuando usted anda con gente iracunda, violenta, a usted lo están midiendo igual que la persona que usted camina. Esto es así. Entonces, cuidémonos, hay que amar. Pero si usted anda con una persona violenta, iracundo, corríjale, ayúdele. Si usted le ama de verdad, ayúdele a resolver su problema. O búscale la ayuda. Y en esta noche, dígale a esa persona que no mire al hermano, que mire el problema. Que no se enfoque en el hermano, en la hermana, en el líder, en el pastor. Que mire el problema. Que eso no es para atacar a nadie. Vamos a resolver el problema. El problema. Porque tenemos que crecer. Para que nuestra ira sea productiva, hay que crecer, mis hermanos.
No, yo estoy enojado, no puedo hablar contigo ahora, vamos a dejarlo para después. Mire, eso es forma también que vamos a hablar de cómo manejar el enojo. Vamos a ver también en el próximo programa las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para describir las clases de ira, ¿verdad? Cómo la gente escoge expresar la ira. Hay personas que la reprimen y otra gente la suprimen. Entonces nosotros vamos a ver esas cosas que son necesarias para conocernos nosotros mismos. Así mismo es. Así que yo espero que en esta noche, ¿verdad? Las personas hayan sido bendecidas. Si este programa le ha bendecido, compártalo. La ira, hay que aprender a lidiar con la ira. Así es, y son cosas que no se aprenden de la noche a la mañana, es decir, toman tiempo, ¿verdad? Yo hablando de mi experiencia propia, cuando yo lidiaba con la ira, porque yo era explosivo, ¿verdad? Ay, sí. Yo era una persona explosiva y yo fácilmente explotaba, pero tenía que ver con mucha ira, con mucho odio, ¿verdad? Con mucho rencor que había en mi corazón, y a veces no es contra nadie, sino a veces aprendemos a odiar cosas y situaciones, ¿verdad? Y hasta Dios muchas veces nos enojamos hasta con Dios. Entonces hay que aprender a lidiar con lo que es la ira y hay que aprender a ser paciente. Eso es algo que toma tiempo, que Dios vaya formando esa paciencia, que Dios vaya poniendo lo que es la mansedumbre, ¿verdad? Sí. El opuesto de la ira es la persona mansa. La persona mansa, una persona, ¿verdad? Que tiene esa mansedumbre. Nadie quiere ser manso, ¿verdad? Hoy en día, porque el manso lo consideran débil. Pero mira a ver qué es más difícil. Mira a ver qué requiere más fuerza. El explotar y darle una trompada y hacerle un hoyo en la pared. O la persona que es mansa y no es que no siente el enojo, sino que refrena su enojo. Gloria a Dios. Fíjese usted, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es más fuerte? ¿Verdad? Eso lo aprendimos usted y yo, pastora, que me decía, yo soy más fuerte que tú cuando yo gritaba y discutía y gritaba, me decía, yo soy más fuerte que tú, porque algo que provoca la ira, una persona que te está gritando, es que la otra persona no te responda, ¿verdad? Eso me enojaba tanto y ella me decía, yo soy más fuerte que tú, porque lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Pero ya esas son otras cosas, son testimonios, ¿verdad? Que quizá la gente no sabe que hemos vivido, pues nosotros hemos vivido tantas cosas en los caminos del Señor, ¿verdad? Y hemos superado y vencido tantas cosas a través del poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero es necesario aprender a controlarse. Amén, amén. Y aquellas personas que están escuchando en el día de hoy que son cristianas y dicen ser cristianas, como hemos dicho, si usted conoce a alguien que se comporta de esa manera, tengan esas conversaciones y recuerden que si nosotros somos cristianos, nosotros queremos reflejar el amor de Cristo, ¿verdad? So, se supone que cuando estamos teniendo esas conversaciones es para que Dios se glorifique. So, si alguien te corrige en esa forma o si tú tienes que corregir a alguien, háganlo con amor para que sea Dios glorificándose a través de cada persona individualmente y a través de la relación, que eso es lo que Dios quiere hacer. Que después que tengamos esas conversaciones que son difíciles, nosotros podemos conocernos más. Exacto. Aquellas áreas que son un poquito más sensibles para mí, que son un poquito más sensibles para ti, vencemos cualquier problema y ahí se glorifica a Dios. So, corrijan, déjense corregir y busquemos que sea Dios glorificado a través de nuestros problemas y las emociones que experimentamos en este camino. Amén, amén. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones, pasen feliz resto del día. Bendiciones. Gloria a Dios.